El mundo está experimentando un aumento dramático del precio de los alimentos. Durante el primer trimestre de 2008, los precios nominales internacionales de los principales productos alimentarios alcanzaron los niveles máximos de casi los últimos 50 años, mientras que los precios en términos reales fueron los más altos en casi 30 años. Aunque la situación del mercado alimentario varía según el país y la evolución futura es aún bastante incierta, las mejores proyecciones obtenidas indican que probablemente los precios de los alimentos continuarán siendo elevados durante los próximos años, lo que se prevé que afectará a los mercados de la mayor parte de los países en desarrollo. La subida de precios de los alimentos está provocando privaciones y sufrimientos. Para una gran parte de los 800 millones de personas que ya padecen hambre crónica, el encarecimiento de los alimentos puede resultar devastador. A ellos se han unido ya otros muchos millones de personas que ahora no pueden comprar la comida que sus familias necesitan para llevar una vida sana. No resulta sorprendente que esta situación esté provocando malestar social en todo el mundo en desarrollo. La crisis también impulsa a los gobiernos de los países importadores y exportadores a adoptar respuestas normativas a corto plazo que pueden exacerbar la inestabilidad en los mercados mundiales. En un futuro inmediato, es probable que los hogares de las ciudades y las zonas rurales, incluidos los hogares rurales más pobres que son de forma predominante compradores netos de alimentos que dedican una parte importante de sus ingresos a los alimentos, serán quienes más perjudicados resulten. En algunos países, es necesario adoptar medidas urgentes para conservar y, en ciertos casos, mejorar las redes de seguridad de emergencia. Causas. Oferta. Déficits de producción relacionados con el clima. Un desencadenante crítico del repunte de los precios ha sido el descenso de la producción de cereales en los principales países exportadores, que comenzó a disminuir en 2007 y continuó en 2006, con una reducción anual del 4 y el 7% respectivamente. El rendimiento en Australia y Canadá disminuyó en aproximadamente una quinta parte en conjunto, y en otros países la tendencia fue igual o inferior. Se produjo un aumento significativo de la producción de cereales en 2007, especialmente del maíz en Estados Unidos, como respuesta a la subida de los precios. Por otra parte, la producción de los principales grupos de productos alimentarios restantes por parte de los países exportadores más importantes no experimentó la misma evolución durante este periodo. Las rápidas respuestas de la oferta para los cereales de 2007 se consiguió a expensas de reducir los recursos productivos asignados a las semillas oleaginosas en algunos países, especialmente la soja en Estados Unidos, lo que produjo un descenso importante de la producción de semillas oleaginosas. Niveles de reservas. La reducción gradual del nivel de reservas, especialmente de los cereales, desde mediados de la década de los 90 es otro factor atribuible a la oferta que ha influido considerablemente en los mercados en los últimos tiempos. No cabe duda de que los niveles de reservas mundiales se han reducido desde el evento de precios altos anterior, experimentado en 1995, en un 3,4% de media anual, debido a que el crecimiento de la demanda ha superado a la oferta. Las crisis de la producción, con los recientes niveles bajos de reservas, ayudaron a crear el marco para los rápidos repuntes de precios. El tamaño de las reservas mantenidas por las instituciones públicas. El elevado costo les constituye una fuente de demanda nueva e importante para algunos productos agrícolas, como el azúcar, el maíz, la yuca, las semillas oleaginosas y el aceite de palma.
El aumento de la demanda de estos productos ha sido uno de los principales motivos del aumento de sus precios en los mercados mundiales, lo que, a su vez, ha generado el encarecimiento de los alimentos. Estos productos, que se han empleado principalmente como alimento o forraje, se están cultivando ahora como materia prima para la producción de biocombustibles. El notable encarecimiento del crudo los convierte en sustitutos viables en algunos países destacados que disponen de la capacidad necesaria para usarlos. Por ejemplo, el etanol procedente de diversas materias primas y sistemas de producción agrícola puede competir con la gasolina con diferentes precios del crudo y los productos básicos. La caña de azúcar brasileña resulta competitiva, ya que su precio como crudo es muy inferior al de otras materias primas y explotaciones de producción. De hecho, el maíz se ha encarecido enormemente desde que se realizó este análisis, en parte como consecuencia de la demanda de biocombustibles. Tiner y Tairipour 2008 calculan que, para que el etanol basado en maíz estadounidense resultara rentable partiendo de un precio del aceite de $100 de Estados Unidos por barril, el maíz tendría que costar menos de $14 de Estados Unidos por bushel sin utilizar los subsidios al etanol, o menos de $5,74 de Estados Unidos utilizando los subsidios. La crisis financiera en Estados Unidos. Los antecedentes de la crisis. Un primer aspecto que hay que tener en consideración respecto a esta crisis es que en gran medida es resultado de la política monetaria que ha aplicado el gobierno de EU en los últimos años. Así, es conveniente considerar, en primer lugar, que en plena recesión económica a fines del año 2000, la Reserva Federal, la Fed, decidió bajar la tasa de interés de fondos federales desde el 6,5% a 1%. Asimismo, la tasa hipotecaria fija a 30 años bajó en 2,5%, pasando de un 8% a 5,5%. Y las tasas de interés ajustables a un año pasaron de 7% a 4%. Estas tasas tan bajas dieron lugar a que los bancos pudieran ofrecer créditos hipotecarios muy baratos, lo que muchas personas aprovecharon para comprar casas, generándose una demanda inusitada de bienes inmobiliarios, que en poco tiempo provocó un incremento impresionante en el precio de ese tipo de bienes. Tan atractivo se volvió pedir prestado y comprar bienes raíces, que muchos inversionistas vendieron sus acciones de las empresas tecnológicas, cuyos precios se vinieron abajo con la crisis del 2001 y se fueron al mercado inmobiliario. Para las instituciones financieras este mercado se convirtió en un magnífico negocio, tanto que se crearon opciones de crédito incluso para aquellos clientes que no eran solventes, los llamados clientes subprime, y a los que prestarles representaba un riesgo muy alto. Esta acción estaba respaldada legalmente por la Community Reinvestment Act, que es una ley norteamericana que obliga a los bancos a otorgar créditos a personas que no tienen un buen historial crediticio. Es importante explicar que en EU, la calificación de los contratantes de deuda se realiza con la puntuación denominada FICO Score, que es la metodología más usada en todo el mundo para medir la solvencia crediticia del contratante de un crédito. Es un modelo estadístico que estima la probabilidad de que un individuo pague. La economía de Argentina enfrentaba en 2001 una continua contracción hasta entrar en recesión, lo que se vio exacerbado por la crisis en Brasil, que era uno de sus principales socios comerciales. Esta situación prácticamente barrió con los salarios, desató saqueos de alimentos y vio desfilar a 5 presidentes en el curso de 3 semanas. Durante la década de los 90 el peso estuvo atado en paridad de 1 a 1 con el dólar. Ese sistema, conocido como convertibilidad, tuvo un final abrupto en enero de 2002 cuando el gobierno devaluó la moneda al tiempo que los ahorros bancarios se mantenían congelados en lo que se dio en llamar un corralito para evitar una fuga de capitales. Entre las políticas: la crisis de 1994-1995 en México.
No habían pasado 3 semanas desde la toma de posesión de la presidencia por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León cuando las esperanzas se desvanecieron como un espejismo. Ante el constante deterioro de las reservas internacionales del Banco de México, el gobierno anunció una devaluación del peso frente al dólar del 15%. Bastó esto para generar el pánico inmediato ante el flagrante incumplimiento de lo acordado en el Pacto de Solidaridad, por lo que el público se precipitó a comprar dólares creyendo que a la devaluación anunciada seguirían otras más graves. El gobierno tuvo que dejar en libre flotación el tipo de cambio que se fue hasta 7,50 pesos por dólar en marzo de 1995, esto es, más de un 100% de depreciación en relación a la paridad de 3,60 pesos por dólar vigente en los primeros días de diciembre de 1994.